bienvenidos a un nuevo programa de temas de mujer. Vamos a tocar hoy un tema bastante delicado que ha estado en la palestra en las últimas semanas, sobre todo a raíz de las marchas, por el tema de Ni Una Menos, la violencia de género. ¿Qué cosa es la violencia de género? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo detectarla? Y también, ¿qué hacer si ya la estamos viviendo? Estos temas y otros es lo que vamos a conversar hoy con nuestro invitado, el psicólogo Gonzalo Alfaro. Hola Gonzalo, bienvenido. Hola Ángela, muchas gracias. Alegre de estar aquí. Qué bueno Gonzalo, porque vamos a tratar un tema que es bastante delicado, que es sensible, y un poco nosotros lo que queremos hacer ahora aquí es visibilizarlo y que en la casa lo conversen y no esté siempre ahí bajo el tapete. Y para comenzar, ¿qué cosa entendemos nosotros como violencia de género? Bueno, ahí tiene dos conceptos bien importantes que hay que entender, que hay que identificar para aprender a visibilizar, ¿ya? La violencia es cualquier acto, cualquier conducta, cualquier actitud, cualquier dicho, cualquier palabra, incluso hasta en tono de chiste, que tiene conscientemente la intención de dañar a alguien, ¿ya? Pero también vamos a considerar violencia aquellos actos que no se hacen conscientemente, ¿ya? Consciente o inconscientemente, pero Exacto, dañan a alguien. pero dañan igual. Por ejemplo, si un personaje X agrede de cualquier forma a su pareja, ¿ya?, o a una mujer en la calle, porque ahora violencia de género no se supedita solamente al contexto de pareja, es violencia de género si cualquier hombre a ti como mujer te agrede en la calle, ¿ya? ¿Y si una mujer o en me cualquier agrede? lado. Aunque suene raro. Es una muy buena pregunta. Sí, podríamos decir que sí, pero ¿sabes qué? Por términos estadísticos, y dado que es un fenómeno el que mayormente son las mujeres las que son víctimas, son las mujeres las que viven en un entorno social en el que están en desventaja, porque lamentablemente tengo que decirlo y reconocerlo, este es un mundo de hombres todavía. Bueno, ahí es donde entramos el concepto de género. Claro. Vamos a pensar y hablar mayormente de violencia de género como violencia de hombre a mujer. Perfecto. ¿Ya? Por lo tanto, en ese caso, fuerza física. Claro, Ya. claro. Y está en un contexto social de mayor poder y mayor privilegio generalmente, ¿ya? Tú me decías que eran dos conceptos. Claro, la violencia se ejerce consciente o inconscientemente. Si alguien borracho, ya, o bajo el efecto de algún estupefaciente agrede a su pareja o a otra mujer, también está violentando. Es violencia igual. También es violencia, ¿ya? Y como decíamos recién también, puede ser física, verbal. Física, que es la que se hace mediante golpes, con objetos, sin objetos, deje heridas o no. Un empujón es violencia física, ¿sí? Ah, perfecto. Un empujón es violencia física, un pechón es violencia física, ¿ya? Por supuesto, con mayor razón si es un golpe de puño, una patada, un golpe con objeto, con armas, etcétera, etcétera. O sea, no tiene que ser una violencia extrema para catalogarla como violencia en sí. No. ¿Sabes qué me estaba acordando? Precisamente que, bueno, dentro de las cifras, el Hernán decía de que 1 de cada 3 mujeres a lo largo de toda su vida ha sido agredida. O sea, es una cifra bastante importante, 1 de cada 3, o sea, sí, un tercio de nosotras. Un tercio. Y claro, precisamente como tú dices, no solamente se entiende por el tema de que tiene que ser una violencia física, sino también la psicología que puede, y por ahí puede comenzar a lo mejor el ciclo. También sexual y económica. Ya, económica. Por supuesto. Bueno, la violencia psicológica es bastante compleja porque precisamente es más fácil de invisibilizar, es más difícil, de detectar y más difícil de probar también. Que pueden ser chistes, es que se normaliza, claro, es la que es más fácil normalizar, ¿ya? Pero si yo estoy, por ejemplo, desde algo burdo, un insulto en la casa, las amigas ahí que están viendo, un insulto, un grito. Si su pareja le ha insultado, le ha gritado, le hace comentarios burlescos, por ejemplo, está siendo víctima de violencia psicológica, ¿ya? Si nos vamos a otro polo, si estoy en un grupo de amigos, ¿ya?, tomándonos una cerveza, qué sé yo, y alguien de los sujetos saca un chiste machista, ¿ya?, o hace un comentario machista, ridiculizando, denostando al género femenino, eso también podemos considerar que es violencia psicológica, ¿ya? O un cierto grado de violencia de género, ¿ya? Fíjate que hace unos años atrás yo trabajaba en un programa que se llamaba Repara en la Municipalidad de Antofagasta, ¿ya?
Y había un caso bien particular. Teníamos un caballero que, bueno, al final hizo cambios, comprendió, muy buen... Él era agresor. Claro, pero fíjate que a él le costó mucho entender qué tipo de violencia ejercía. Su pareja lo denunció, pero él nunca la golpeó de ninguna forma, nunca la insultó, ni siquiera la trató de tonta, nada. ¿Y qué hacía él? ¿Cuál era su tipo de violencia? Comentarios sarcásticos, comentarios burlescos. Por ejemplo... Otra vez te quedó salada la comida, no sé. No. ¿Qué quieres eso? Déjame recordar el ejemplo. Algo como... su mujer cometió un error, se equivocaba en algo, hacía algo mal, se equivocaba en las compras, en fin, qué sé yo, o decía algo que a él no le parecía. Y este tipo hacía este gesto, por ejemplo. ¿Pero cómo? ¿Te fijas? Sí. Es una manera de decirte tonta, estúpida, poco inteligente, etcétera, etcétera. ¿Ya? Exactamente, claro. Sin esas palabras, pero te lo está diciendo todo en un solo paquete. Sí. Y no lo entendía bien. Ella estaba tan harta del tema que cuando conversaron no se lo quiso explicar. Cuando habló conmigo yo lo entendí. Se lo dije a esta persona y él entendió. Claro. Pero para el tribunal eso fue violencia psicológica. A eso iba. Ellos llegaron por un tema de tribunal, o sea, ella lo denunció y de ahí tuvieron que... Porque yo me imagino que es mucho más difícil llegar a la consulta y un poco por eso también tocamos el tema aquí, es que a lo mejor hay alguien en su casa en este momento que está siendo de alguna manera agredida y no sabe o no se ha dado cuenta de que está comenzando a lo mejor un ciclo de que puede llevar a una violencia más extrema. Podemos hablar de un ciclo de violencia, se inicia, por ejemplo, a lo mejor con lo mismo que estabas diciendo recién, con un ejemplo que a lo mejor ni siquiera la trataba mal, ni siquiera le había dado un insulto, pero va increciendo a que después la insulte, a que después la empuje y terminamos a lo mejor en un golpe, en un tema ya como los que lamentamos por algo estábamos hablando de ni una menos. Sí, fíjate, pero ¿sabes qué, Ángela? En muchas fuentes, en muchos lugares, ya no se habla del ciclo de la violencia. ¿Ya? La violencia es un continuo. ¿Ya? ¿Cómo es? Nunca termina. ¿Ya? Ciertamente que hay fases, que yo creo que es información que ya está un poquitito desactualizada, ya una fase de acumulación de tensión que se habla, ¿no es cierto? Donde el hombre acumula rabia, acumula estrés, por cosas que muchas veces ni siquiera tienen que ver y ciertamente no son responsabilidad de la mujer. Claro, es porque él muchas veces no sabe manejar su estrés, su agresividad, etcétera, su enojo. Llega un punto que acumula tanto que golpea, insulta, grita o algo peor, ¿ya? Claro. Entonces después de eso se habla también de que hay una fase de reconciliación donde él pide perdón, la luna de miel, todo eso, ¿ya? Claro. Pero yo conversaba incluso con mujeres víctimas de violencia en tratamiento y me decían que la violencia nunca termina, ¿ya? Hay ciertos eventos, ciertos tipos de violencia que se dan en ciertos periodos de tiempo, ¿ya? Pero lo que está de fondo en la violencia de género, que es la creencia como hombre de que soy superior, de que es mi propiedad, o de que así tienen que marchar las cosas, de que es mi derecho, o de que esa manera que hay que desarrollarse en pareja, me va a hacer que yo caiga, o que el hombre en cuestión tenga manifestaciones de violencia o conductas de violencia durante toda la relación de pareja, que se van a invisibilizar o se van a normalizar. Y muchas veces, claro, porque no causan el nivel de daño, ¿ya? O porque la mujer no causa, por ejemplo, el nivel de daño que causa el insulto grave, o si me permite el chilenismo, la saca de cresta, ¿ya? Pero como la mujer no es consciente del daño, muchas veces lo invisibiliza, lo normaliza. Es que yo encuentro, o sea, con lo que tú estás diciendo que es peor, que a lo mejor ya llegan a un grado de violencia, te pegan. Claro. Es terrible, es malo. Claro. Pero en última instancia explotó el tema. Y ya no puedes esconderlo, lo estás viviendo. Sí. Es así y no hay otra cosa. En cambio, como tú dices, cuando se va de a poquitito y tú normalizas y hasta justificas el tema. Porque, eso es grave. Claro, es mucho más grave porque dices, no, lo que pasa, no, sí fue un chiste. Pero no, porque es uno tras otro, y te va quedando en la autoestima y a eso me imagino que tú te refieres un poco cuando dices lo que se invisibiliza versus lo que está y que los ciclos, por lo tanto, es continuo. O sea,
siempre te están agrediendo de alguna u otra manera. ¿Qué hace una mujer para enfrentar esto? Sin ponerse grave, porque también te pueden decir, oye, pero que eres grave, si al final no era para tanto, no sé. Ya. Antes de responderte eso, quisiera complementar un poquitito lo que estaba diciendo recién. Ya. A ver, detrás de la violencia de género, ¿ya? O la violencia en pareja o violencia doméstica, como se le conoce en otros países, hay una manera de ser, de vivir, de desempeñarse en pareja, ¿ya? En la cual él tiene privilegios más que ella y él se siente o se cree con el derecho, o ni siquiera es eso, él simplemente actúa con violencia para lograr que ella haga ciertas cosas. Bueno, es que hay un tema cultural, ¿ya?, también en ese sentido. Hay un tema cultural súper fuerte, claro. Entonces, claro, esto que está de fondo, inserto y programado en la personalidad del agresor, ya del hombre, y también programado quizás la personalidad de la mujer. Que se somete. Que se somete, que lo permite, que no denuncia, etcétera, etcétera, o que cree, peor aún, que es lo normal, ¿ya? Eso no termina. Yeah. Por eso que decimos que la violencia es un continuo. ¿Ya? Si bien puede haber una violencia que es reactiva, ¿ya?, que se le conoce, yo lo aprendí cuando comencé a trabajar con esto, como hombres que ejercen violencia circunstancial, que son aquellos que reaccionan con violencia. Por ejemplo, ¿alguna cosa en específico? Claro, él se siente provocado, claro, se siente provocado, no sé, pues ella le fue infiel, se siente provocado por algo que ella dice o que hace, entonces él, que no tiene otros recursos, la insulta, la golpea, ¿ya? Yeah. Cuando él lo que debería hacer es, comadre, hasta aquí nomás llegamos, esto no me gusta. No, exactamente, claro. Hay muchas otras maneras de enfrentar o sí, algún tema. Conversémoslo, y si no hay solución, bueno, se terminó. O también concurramos yo creo que son los menos, pero tratemos de solucionar esto, concurramos a una consulta, por ejemplo. ¿Qué te dicen cuando hay una pareja que ya está viviendo en este tema? Entonces te decía, ¿cómo lo tratamos? Ya, lo están viviendo. Y siempre te dicen, no, es que el hombre siempre cuando ocurre esto, cuando pega, después va a pedir disculpas y va a volver a caer en el tema. ¿Hay posibilidades de que esto no sea así? Si hay un tratamiento de por medio, por ejemplo. Sí, sí hay posibilidades. Sí, pero las probabilidades de éxito en la intervención con hombres que ejercen violencia son las menos. ¿Ya? Sale como estadística general un 10% de los casos. Y yo lo viví. Ya, los 2 programas en los que trabajé, el porcentaje de éxito era bajo. O sea, el porcentaje de hombres que toma conciencia de lo que está haciendo, que deja de justificarse, a veces de manera absurda, ya, o que reconoce incluso algo tan simple como, sí, yo la violenté, yo la violé, yo la forcé, yo le controlé el dinero, yo no la dejo que salga, yo no me gusta que hable con otros sujetos, no me gusta que tenga amigos. Son muy pocos los que lo reconocen. Es como el ejemplo que tú decías, que él ni siquiera se daba cuenta. Claro. Porque no puede reconocer algo que no se da cuenta, que es peor todavía. Entonces el porcentaje de éxito es bajísimo, diría yo, ¿ya? Pero todo el mundo tiene la posibilidad de cambiar. Claro. ¿Ya? Ahora, antes de que la violencia de género, ojo, la violencia de género es un problema de hombres. Porque somos nosotros los que la ejercemos. Ya. Y desde ese punto de vista, ¿cómo la tratamos, cómo la enfrentamos? Nosotros tenemos que cambiar. Tenemos que empezar a cambiar. Tenemos que diseñar, tenemos que recrearnos y generar un nuevo tipo de masculinidad. Por ejemplo, mira, lo que te digo ya, las nuevas generaciones, los que vienen, está el campo listo para sembrar bien. Se podría decir, porque vienen los niños y le podemos empezar a enseñar, porque ahora nosotros ya lo tenemos, lo estamos conversando, ya sabemos que existe, y por ejemplo, cuando a ti te decía tu papá, tú te ponías a llorar y no, los niños no lloran. Por ejemplo, ahí te está atando emocionalmente, te está coartando y te está limitando que tú expreses una emoción, ¿cierto? Entonces ahora ya tenemos un poco más de conciencia de que eso no está bien y que si el niño quiere llorar, hombre o mujer, llore. Tiene que hacerlo. Por ejemplo, claro. Pero claro, con los niños podemos, siempre y cuando los adultos ya lo enfrentemos. Entonces, ¿cómo? Por lo que tú dices, los hombres son, los agresores somos nosotros los que tenemos que cambiar. Ya estamos grandes, muchos dicen, pero si a esta edad, ¿qué voy a cambiar? No, eso es una excusa. Entonces, es una justificación, sí, se puede. ¿Sí? ¿Cuáles serían tus consejos en ese sentido o cómo lo enfrentamos? De verdad que me cuesta agarrar un poco ese tono. Ya. Bien, lo primero tenemos que estar muy informados de qué es violencia.
¿ya? De cuáles de mis conductas, ¿ya? Cuáles de mis actitudes, cuáles de mis palabras van a generar algún daño, van a connotar como violencia. Claro. Hay que tener en cuenta además que la violencia de género es delito. O sea, te pueden denunciar, ¿ya? Puedes tener problemas con la justicia. Y ciertamente las amigas que estén teniendo este problema es totalmente aconsejable que denuncien, ¿ya? Tanto por un medio de protección como para también dar la posibilidad de cortar esto. Bueno, el tema de la denuncia es bastante importante porque decíamos al inicio de que hay como un 35.7% de mujeres que han sido agredidas, pero las denuncian. No denuncian, claro. No llegan a un 5%. Claro. O sea, y las que lo hacen después se arrepienten. Claro, claro. Hacer un ejercicio de humildad también. Tenemos que aprender nuevas formas de relacionarnos, ¿ya? Estamos en el mundo viviendo con ustedes, ¿ya? Tenemos que dejar esta noción absurda y tan antigua de la competencia, de esta batalla entre sexos, ¿ya? Eso es un poco cuando se habla de igualdad de género, no es uno mejor que el otro, sino que equidad, llegar a un punto de equidad donde ambos seamos donde son iguales ante nuestro derecho, iguales ante la ley, iguales socialmente, merecedores de lo mismo, etcétera, etcétera. Tenemos que cambiar algo que al hombre le cuesta mucho en este país, aprender a pedir ayuda y aprender a buscar instancias donde poder cambiar, ¿ya? Tenemos que entender de una vez por todas que no somos perfectos, que cometemos errores, ¿ya? Y que desgraciadamente las criaturas que más violencia y más destrucción generamos en este planeta somos los hombres adultos, ¿ya? Y eso hay que reconocerlo. Y no tenemos por qué sentirnos atacados a nuestra masculinidad, por ejemplo, que es una cuestión que a mí personalmente me cuesta entender y me molesta bastante. Cada vez que alguna mujer se enaltece de alguna manera, ya muestra señales de independencia, de que no necesita un hombre que esté ahí con ella, o cada vez que sale alguna manifestación para que te muestren en el fondo que están creciendo, que ya no son las mismas que hace 30 años atrás, siempre tiene que haber un grupito que se sienta amenazado. ¿Por qué? ¿Qué ocurre con tu autoestima? A eso iba yo. O sea, yo creo que esas personas que se sienten amenazadas, que se sienten disminuidas por el éxito de su pareja, por el éxito de su amiga, porque a ella le va mejor y a mí no tan bien quizá, claro, tienen ese tema, como tú dices, hay un tema propio de autoestima, de sentirse inferior, y por eso el que al otro le vaya bien te quita en vez de que te sume, porque al contrario, o sea, si a tu pareja le va bien, un aplauso, genial, y porque nos va bien a los dos y así, y una vez apoyo yo y otra vez me apoyan a mí. Claro. ¿Cierto? Entonces hay un tema ya más profundo para cada una de estas personas. O sea, debería haber una introspección más Debería haber grande. una introspección, ese es el tema. Yo aprendí hace poco, viendo una charla en YouTube fantástica, que una de las características del poder y del privilegio, y esto también para los políticos, es la incapacidad de hacer introspección. ¿Ya? La incapacidad de hacer introspección es como que mi poder, mi estatus social me inhabilita, me permite no verme a mí mismo, no examinarme, no darme cuenta de lo que estoy haciendo, de lo que mis conductas están generando. Hay una reflexión muy importante, una discusión muy importante que los hombres tenemos que tener, ¿ya? Pero además de eso, tenemos que aprender nuevas y mejores formas de vivir en pareja, ¿ya? A eso iba yo desde el punto de vista cuando hablaban... llegar realmente a una equidad, a una igualdad de género, tiene que ver con un cambio cultural. Claro. Ya eso es profundo, eso es un tema amplísimo. Y como tú dices, va desde cómo nos vemos como pareja, desde que se inicia, y yo creo que tiene que ver también con un tema de ir pimponeando, por así decir, los roles. No ser tan rígidos como eran nuestros padres, que la mujer en la cocina, exacto, que el hombre sale a trabajar. ¿Cierto? Que el hombre no se preocupa de cambiar el pañal a los niños, por ejemplo, por ningún motivo, qué terrible, o que vaya a lavar un plato. Entonces, tiene que ver con ese tema de los roles, ¿o no? Por supuesto, los roles tienen que cambiar. Los roles tienen que cambiar. Ya no somos el mundo de los años 60, de los años 50. Los roles tienen que cambiar. Y muchísimo, como hemos estado hablando todo en este rato, muchísimo de los antiguos roles de género que todavía están vivos, y yo lo veo en niños de primero básico, trabajan en un colegio, y lo veo, generan daño, no aportan a tener una vida feliz, no aportan una pareja feliz. Como que, por ejemplo, como para que entiendan en la casa, sepan, chuta, esto es lo que estoy haciendo mal, como mamá, por ejemplo. ¿Qué conductas ves tú en los niños que van
en contra de lo que queremos lograr. Ya, algo básico, todos en la casa tienen que ayudar. Ya. Me gusta. El niñito y la niñita tienen que ayudar. Cada uno se hace cargo de su desorden. El niñito puede ayudar a la mamá lo que puede hacer dependiendo de su edad, recogiendo sus juguetes, ayudando a poner la mesa. ¿Ya? De esa manera le enseñamos que las labores domésticas no son un reino solamente de mujeres, sino que tienen que ser ambos. ¿Ya? Porque más que una labor bastante agotadora y no deja a las dueñas de casa para desarrollarse como personas. Exactamente, mientras más ayuden en la casa, más tiempo y se pueden hacer otras cosas. ¿Qué otra cosa? La violencia no es un método adecuado, ni asertivo, ni inteligente para resolver los problemas. Para eso tenemos boca, para eso nos podemos comunicar. ¿Ya? Por ejemplo, cuando uno era chica que te llegaba el chancletazo. ¿Ya? ¿A eso? Claro. En todo el mundo hay estudiosos, hay expertos y expertas que te dicen que, psicólogos infanto-juveniles muy buenas, con grandes publicaciones, que te señalan que la violencia, el castigo físico, no solo es innecesario en la crianza, sino que además es peligroso. Puede generar un ciclo que se va a repetir. Porque estás criando futuras víctimas y futuros victimarios. De eso, Gonzalo, porque con eso el niño, normaliza la violencia. Como a mí me pegaron, ¿ya? Entonces es normal y es adecuado que yo golpee a mis hijos también con medios correctivos. Eso es justo lo que te iba a preguntar, porque uno tiende a pensar en el mundo normal que si hay un niño que fue agredido, que fue muy agredido cuando pequeño, él va a estar en contra de esa violencia y no lo va a replicar. Y sin embargo, lo que vemos en el mundo real es que eso es lo que sucede. Lo hace. Sigue el ciclo y es por lo mismo que tú estabas diciendo. Entonces, o sea, él lo asume como si lo hicieron conmigo es bueno. Claro. Una cosa así. Mira, terrible. Ángela, los seres humanos, hablamos mucho del término normal como si todos supiéramos qué significa, pero la verdad es que los seres humanos somos capaces de normalizar hasta las conductas más aberrantes y destructivas. Es verdad. ¿Ya? Hasta las conductas más aberrantes y destructivas. ¿Ya? Un pedófilo, un abusador de niños, es alguien que probablemente normalizó las relaciones sexuales entre hombres, entre adultos y niños y niñas, ¿me entiendes? Entonces, mucho cuidado con los términos normal, mucho cuidado con esa palabra. ¿Ya? Por ejemplo, con este tema de la violencia estamos hablando cómo comenzar a cambiarlo dentro de los márgenes nuestros, de cada uno, yo en mi casa, la persona en su casa, el hombre con su pareja, en la vida normal. No, en nuestro poder en este rato no está hacer leyes, etc. Claro. Entonces, tú dijiste, que me pareció un ejemplo muy bueno, o sea, que cada uno en su casa haga algo, ayude, haga roles, o sea, intercambien roles. ¿Qué otra cosa podemos? Nosotros en este caso pueden ayudar y que podemos hacer nosotros desde nuestra casa, desde nuestro entorno, desde nuestro metro cuadrado. Tenemos que aprender a amarnos y a respetarnos. Chile es una nación con enormes problemas de autoestima, desde siempre. ¿Ya? Todos en este país tenemos problemas de autoestima. Sí. Todos. ¿Ya? Que uno no sea consciente de eso es otra cosa. ¿Ya? Pero tenemos que aprender a amarnos y a respetarnos. Y amarnos y respetarnos significa, valga la redundancia, que me amo y me respeto, pero también tengo respeto por el espacio y por la persona del otro, y permito que se ame. ¿Ya? Exactamente, si yo me amo a mí, puedo también amar al otro y respetarlo en su contexto. Por supuesto, y en su... de manera incondicional, eso es el amor en el fondo. Y Gonzalo, ¿eso sería tu mensaje final ahora que estamos terminando el programa? ¿O qué te gustaría decirle a la gente ahora que estamos tratando un tema que es tan delicado y tan importante? Mi mensaje final es que, si la amiga que está viendo en casa o usted conoce a alguien más que le está pasando, se siente identificada con este tema y se está dando cuenta de que está viviendo violencia, atrévese a mirar, atrévese a aceptar la verdad y haga algo. Denuncie, busque ayuda. ¿Ya? Si usted no lo hace, probablemente no va a llegar la ayuda de la nada, ¿ya? Pero no puede permitir seguir viviendo en estas condiciones porque no es sano. ¿Ya? El amor jamás puede justificar la violencia, nunca. Eso es una mentira, es una excusa de la agresión. No es amor. No es amor. Y para nosotros, que somos los principales responsables, ¿ya? Tenemos que tomar conciencia y darnos cuenta de qué estamos haciendo todos los días. ¿Realmente mis conductas están ayudando a que mi familia, mi pareja, las mujeres que están cerca mío, los niños sean felices?
o estoy entrando a dañar? Y si es así, ¿qué estoy dispuesto a hacer al respecto? Perfecto, Gonzalo, me parecen unos consejos muy asertivos y ojalá que las personas en la casa los asuman, los tomen y comiencen a pensar en lo que estamos hablando. Te agradezco muchísimo el haber estado aquí con nosotros conversando este tema. Yo te agradezco a ti también, Ángela, por la invitación y por esta oportunidad de generar nuevas ideas, nuevos conocimientos y nuevas reflexiones. Muchas gracias, Gonzalo. Nos vamos a ver nuevamente. Y ustedes en sus casas, ojalá que les sirva realmente una instancia de reflexión, como dice Gonzalo, introspección, ¿qué estamos haciendo realmente? ¿Qué estamos viviendo realmente? Comienza por nosotros. Si no, no podemos seguir adelante y avanzar. Nos vemos la próxima semana.